Estos son migrantes ilegales corriendo por todas partes, intentando cruzar la frontera entre México y Estados Unidos todos los días. Sin embargo, son detenidos por las patrullas fronterizas y esto la convierte en una de las fronteras más calientes a nivel mundial. Incluso si lograran cruzar el muro, el río o el desierto, estas personas entran en una pesadilla de hambruna, puertas cerradas, humillaciones y maltratos. Y si logran superar esto, se topan con otros grandes muros, el Título 8 y el antiguo Título 42. ¿Pero qué están buscando? ¿De qué huyen estas personas? Pon mucha atención, ya que la frontera entre México y Estados Unidos es la de más tráfico, la que genera más controversia y múltiples problemas de orden legal y humanitario, sobre todo por tratarse de la puerta de entrada de migrantes no solo mexicanos, sino de toda Latinoamérica. Seres humanos y animales, todos migramos por diferentes razones, en nuestro caso, motivos políticos, económicos, sociales, por salud o por seguridad, y hasta por simple curiosidad. Sin embargo, nos movemos, vamos de un lado a otro. Alejandro Magno fue migrante, Colón y Gengis Khan lo fueron. Las cruzadas, los pioneros, todos fueron parte de procesos migratorios sin los cuales sería imposible imaginar la conformación social de lo que hoy es el planeta. Pero en un determinado momento, las fronteras se cerraron, se levantaron muros, cercas y alambradas, y de repente mi color de piel, tu cultura, nuestra lengua, tus alimentos y mi música ya no son bienvenidos. Se crearon impuestos, policías y leyes, muchas leyes para evitar que entremos. Pero, ¿por qué seguir en busca del sueño americano cuando Estados Unidos ha intentado detener la migración desde territorio mexicano históricamente y a cualquier precio? En los últimos años, dos grandes muros o leyes han tratado de detener el flujo migrante en la frontera entre Estados Unidos y México sin importar las consecuencias. Antes lo hizo el Título 42, hoy día el Título 8. Y a todo esto, tal vez te preguntes, ¿qué es el Título 42? Vamos a tratar de analizarlo en concreto. La aplicación del Título 42 permite la expulsión automática y expedita de todos los migrantes que llegan sin visa o documentación necesaria para entrar a territorio norteamericano. Este título fue puesto en marcha en marzo del 2020 por el expresidente Donald Trump como pretexto ante la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19 para evitar la entrada de millones de personas solicitantes de asilo, ley que en principio niega el derecho consagrado en leyes estadounidenses e internacionales a solicitar asilo y a la diferenciación de posibles necesidades de protección internacional. De acuerdo con cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, CBP, desde que se activó en 2020 hasta mediados de mayo del 2023, se invocó cerca de 2.8 millones de ocasiones para expulsar a migrantes no deseados de la frontera sur. Esta es la parte que dio un respiro a muchos, pues el 11 de mayo del 2023 expiró el Título 42 bajo la administración de Biden, donde se implementaron nuevas políticas migratorias, pero para mala suerte, entre ellas el Título 8, que actualmente es quien mantiene el control en temas de migración en los Estados Unidos. Dejando por un momento a un lado el Título 42, veamos qué es el Título 8. Esto no es nada nuevo, pues tiene más de un siglo de antigüedad, ya que esta sección mantiene sus raíces desde la promulgación del Código Federal de los Estados Unidos por allá del año 1875. Actualmente tiene 50 códigos o títulos y con los años ha sufrido modificaciones para adaptarse a los cambios y prioridades del país. El Título 8 del Código Federal de los Estados Unidos, al ser básicamente la ley migratoria principal del país, se encarga de regular la entrada, permanencia y deportación de los no ciudadanos en los Estados Unidos. Esta autoriza la expulsión acelerada de migrantes, dicho de otra manera, la expulsión de forma casi instantánea, y para los que reciben una orden final de deportación, reciben la prohibición de ingreso por un plazo de 5 años, y si en ese lapso hay reincidencia, las cosas se ponen peor, pues pueden enfrentarse a procesos penales en el país. Bajo el Título 8, los migrantes que ingresen ilegalmente pueden ser capturados por la policía fronteriza y procesados para una deportación rápida. Además, este título contiene requisitos y obstáculos adicionales como la presunción de inegibilidad para la solicitud de asilo de aquellas personas que no cumplan las exigencias de las autoridades, como haber solicitado u obtenido una cita para cruzar la frontera y que además se les haya negado asilo o reconocimiento con la condición de refugiado en un tercer país camino a los Estados Unidos.
Actualmente la principal vía para solicitar asilo en Estados Unidos es a través de la aplicación móvil CBP One o CBP1, que permite a los migrantes concretar citas con las autoridades para exponer sus casos. Esto no se queda aquí, ya que a diferencia del gobierno de Trump, Biden no limita a los migrantes a una sola llamada telefónica. Sin embargo, sí que ignoro cuántas llamadas facilitarán los federales en particular si no hay respuestas. Paralelamente, el gobierno de Estados Unidos planea abrir centros regionales de procesamiento, empezando por países como Guatemala y Colombia, para preseleccionar migrantes que podrán entrar al país. En estos centros, funcionarios estadounidenses junto a las Naciones Unidas determinarán si los solicitantes son elegibles para acceder al estatus de refugiado, a una autorización de permanencia temporal, a la reunificación familiar o a un permiso de trabajo. Y todo esto tiene como objetivo revisar entre 5,000 y 6,000 solicitudes cada mes. Lo sé, son muy pocas y no dan el ancho. Este dato es interesante, ya que las personas de países como Guatemala, El Salvador, Honduras y Colombia, con peticiones familiares aprobadas, podrán obtener un permiso de viaje conocido como parole, libertad condicional o simplemente parole, con la finalidad de ingresar a Estados Unidos sin solicitar un visado consular. Este programa para cubanos, nicaragüenses, haitianos y venezolanos continúa con un límite mensual de 30,000 personas. Con respecto a la aplicación del Título 8, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestó su preocupación de que este continuará restringiendo el acceso para solicitar asilo en el país, debido a que esto aumenta los costos y las cargas de las pruebas que estos generan para las personas con posibles necesidades de protección internacional. Tomando como referencia datos de la CBP, el primer mes que Biden ocupó la Casa Blanca, en febrero de 2021, los resultados comparativos de ambos títulos fueron los siguientes. Estos números hablan por sí mismos. Tan solo cerca de 97,000 personas fueron expulsadas de los Estados Unidos bajo los títulos 8 y 42, marcando un capítulo contundente en la historia migratoria del país. 70,183 individuos se vieron afectados por el título 42, mientras que 26,791 enfrentaron la dura realidad bajo el título 8. Estas cifras no solo reflejan datos fríos, sino también las vidas interrumpidas y los sueños rotos de aquellos que decidieron dejar su país para enfrentar la incertidumbre en las fronteras. Está escrito en datos fríos, pero el impacto humano trasciende cualquier estadística. Los dígitos no mienten. Otros números que ilustran una fría y dramática cifra de deportaciones entre el cambio del título 8 por el del 42, tan solo en la primera mitad del año 2023 se deportaron a más de 225,000 personas, frente a las más de 170,000 durante el mismo periodo del 2022. En enero del 2023, 11,673 personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela se les concedió permiso de viaje en Estados Unidos. En febrero del mismo año, el número aumentó a 22,575 y para marzo del 2023, el número de personas beneficiadas con este permiso fue de 27,783. Tan solo en los primeros 7 meses del 2023, solo 2,826 personas refugiadas de América Latina y el Caribe fueron admitidas en los Estados Unidos, cifra muy lejana del límite establecido de las 15,000 personas. Organizaciones como Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Naciones Unidas reconocen que los Estados Unidos tienen la potestad para fijar sus políticas migratorias y determinar quiénes pueden ingresar, salir y permanecer en su territorio. Estas deben asegurar la protección de los derechos humanos de las personas migrantes. Las medidas tanto de los títulos 42 como del título 8 siguen perpetuando la narrativa tóxica hacia los migrantes. La idea equivocada de que los migrantes son dañinos para el país sigue siendo un criterio rector de las medidas migratorias, cuando el problema de fondo es que no hay vías realistas para la migración autorizada. Esto es alarmante, ya que con un país donde la mano de obra migrante es crucial para la economía, esta realidad ha quedado al margen de las políticas migratorias. Parece que las medidas están quedando obsoletas, ya que corresponden a criterios de hace más de 8 décadas, poco relevantes con la actualidad. El requisito de solicitar asilo en un tercer país en la ruta hacia los Estados Unidos y que sea denegado ha sido muy criticado. La realidad económica y la capacidad para procesar el asilo en estos países son muy difíciles y convierte a esta norma en inhumana. Depender únicamente de aplicaciones como el CBP One no es una verdadera solución. Los problemas técnicos, la brecha digital y de conocimiento junto a las barreras lingüísticas dificulta enormemente la solicitud de asilo.
Sé que este tema es histórico. Actualmente, las medidas del gobierno de Biden dejan de lado cualquier esfuerzo por abordar los verdaderos factores causantes de la migración. Y aunque es cierto que las personas se ven forzadas a salir de sus países, quizá por el fracaso de políticas económicas, sociales, de salud y de seguridad, en realidad los bloqueos económicos del mismo Estados Unidos hacia Cuba, Nicaragua y Venezuela no parecen ayudar en mucho. A estas alturas es difícil hablar de algún tipo de beneficio con este tipo de medidas, pero algunas organizaciones especialistas en el área de la migración alegan que si bien hay mucho camino por recorrer, se pueden considerar positivo que las organizaciones internacionales desempeñen un papel importante en la defensa de los derechos humanos de las personas en los centros regionales de procesamiento, y las organizaciones dirigidas por personas inmigrantes vigilarán el funcionamiento de estos centros. Supuestamente la cuota anual de personas refugiadas de América Latina y el Caribe aumentará y se duplicará para alcanzar las 30,000 personas. Otras medidas aparentemente positivas son la lucha contra el tráfico de migrantes en la región selvática de Darién, una de las rutas más peligrosas para los migrantes, el desarrollo de capacidades y entrenamiento para responder al aumento de cruces fronterizos tras el fin del Título 42 y un mayor uso del programa Alternativas de Detención ATD. En un mundo perfecto, utópico quizá, las fronteras no existirían, pero las hay, y mientras estén, también estará la necesidad de cruzarlas en busca de una vida mejor para la familia. El escritor Aníbal Nazoa escribió algo así: punto y raya no existen, solo fueron trazadas, para que mi hambre y la tuya estén siempre separadas. Si te gustó el contenido, dale like y suscríbete. Nos vemos en un próximo video.